Señoras y señores, muchas gracias por su asistencia aquí. Es para nosotros un placer que se dignen a venir a nuestra casa a escuchar estas conferencias que habitualmente solemos ofrecer cada mes. Y aparte de darles las gracias por su asistencia, también queremos dar las gracias a todos aquellos que nos siguen en directo por el canal de YouTube de nuestra revista Amor, Paz y Caridad, y decirles que al final de la exposición habrá una presentación de la conferencia próxima que haremos el mes que viene y posteriormente daremos paso a las preguntas. Tanto es así que si alguien de los que nos está siguiendo por YouTube desea preguntar, en el mismo chat de YouTube puede hacer las preguntas, y si luego hay tiempo, en el turno de preguntas y respuestas serán leídas y serán contestadas. Dicho esto, reitero nuestro agradecimiento a todos ustedes por su seguimiento, a los simpatizantes y sobre todo a los que han venido aquí en directo a poder escuchar esta presentación de algo que realmente es interesante que sepamos, y vamos a intentar de la mejor manera posible hacerlo lo más sencillo posible para que se pueda entender. Posiblemente habrán algunas dudas porque como es una charla un poco técnica en algunos aspectos, luego en el turno de preguntas, como digo, se puede preguntar aquello que se considere oportuno y entonces se da respuesta a lo mismo. Bueno, una vez dicho esto, decirles que, como vemos ahí, la presentación de la conferencia de hoy, el título de la misma son Instrumentos del Alma. ¿Por qué ponemos instrumentos del alma? Ponemos instrumentos del alma porque bajo una concepción espiritual de que el alma es un ser encarnado y cuando la persona fallece pasa al mundo espiritual, al mundo trascendente, lógicamente en ese mundo trascendente no hay un cerebro, que es un aparato biológico que permita denominarlo como instrumento del espíritu. El cerebro es un instrumento del alma, igual que la mente, igual que la conciencia. Ahora veremos el hecho de que a pesar de ser tres cosas completamente distintas, están interrelacionadas. Lo veremos en el transcurso de la charla. Y veremos qué uso hace el espíritu humano, el alma humana, de esos tres instrumentos de los que se vale para facilitar el progreso y la evolución del ser aquí en la Tierra. En ese sentido, podemos decir que cuando nosotros avanzamos en el conocimiento de lo que es el universo y lo que es la vida, nos encontramos con que todo lo podemos reducir a dos principios, a la materia y a la energía. Todo lo que existe, todo lo que nuestros sentidos pueden percibir, captar o entender, se reduce a materia o a energía, en todos los aspectos de la vida. En el aspecto de la materia inanimada, como por ejemplo una piedra o una silla, pues existe también energía, pero esa energía vibra de una forma mucho más lenta y apenas es perceptible. Mientras que en lo que es la materia animada, es decir, la materia que tiene vida, pues una planta, una flor, una célula, un virus, una bacteria, un ser humano, un animal, en ese sentido, la energía que comporta y sostiene esa materia está organizada. Eso es lo que se denomina como sistema organizador biológico, y es lo que permite que haya vida y sea distinguida de lo que es la materia inanimada. Tenemos que distinguir entre lo que es un animal, una planta, una célula que tiene vida por sí misma y una piedra que no tiene vida orgánica. Esa es la diferencia entre materia inanimada y materia animada, materia viva, lo que está vivo. Y es una diferenciación que se hace a nivel energético dentro de las leyes de la termodinámica. ¿Qué ocurre concretamente en cuanto a la organización de la energía en la materia orgánica, en la materia que está viva? Pues que esa energía está completamente cohesionada. Esas moléculas están perfectamente formando un molde que permiten que la vida comience, se desarrolle, crezca y fallezca. En el aspecto de la materia inanimada, esa energía está dispersa, no está organizada. Y eso da lugar a un concepto que le llaman los físicos, que se denomina como entropía. La entropía es la energía que tiende al caos, que tiende a la destrucción, que tiende a la desorganización. Estos conceptos que estoy hablando ahora
se dan en todo el universo, en todas las galaxias, en todas las estrellas, en todo lo que conocemos, la materia y la energía. Hecho este preámbulo científico que es un poquito farragoso, vamos a pasar a lo que a nosotros nos interesa. El hombre también es materia y energía. Y precisamente como es materia y energía, está formado de cuerpo físico, una alma o mente, que ahora le denominaremos con un nuevo nombre, para que podamos clarificar exactamente lo que queremos luego explicar, y un espíritu inmortal o una parte trascendente. Ese sistema biológico, esas tres son la trilogía que forman, digámoslo así, la personalidad del ser humano. Un cuerpo físico formado por 3 trillones de células, como somos nosotros, como somos todos. Un periespíritu que equivaldría al concepto alma y mente, ahora lo veremos, ahora lo explicaremos. Y un espíritu que podríamos denominar de otra manera, sinergia, energía perdurable, energía trascendente, bioplasma, lo que queramos hablar. Ese espíritu es la parte trascendente que no tiene forma, que no tiene sexo, que es energía purísima, energía que va evolucionando, que va progresando y que para poder manifestarse en los mundos físicos de una tercera dimensión, como estamos nosotros aquí ahora, necesita de ese cuerpo intermedio, que es la mente y el alma, y que nosotros vamos a llamar periespíritu, porque es un cuerpo que duplica el cuerpo físico. Es decir, un cuerpo físico que nosotros nos vemos y hay un elemento que es el periespíritu, que sirve de molde, es el sistema organizador biológico de ese cuerpo físico, y que al mismo tiempo permite que el espíritu, que es energía purísima, pueda manifestarse a través del periespíritu en el cuerpo físico, y a su vez que las impresiones, las sensaciones y las percepciones que el cuerpo físico tiene en la vida pueda trasladarlo a través del periespíritu al espíritu. Ese cuerpo es importantísimo, ese periespíritu, y utilizamos el concepto periespíritu porque es el más clarificador dentro de las filosofías que definen estas tres estructuras del cuerpo espiritual. Hay quien le llama cuerpo astral, hay quien le llama cuerpo espiritual, hay quien le llama doble etérico, hay quien lo confunde con el aura, en fin, para clarificar, el perispíritu está formado por una energía que es el doble del cuerpo físico, es como si fuera un doble nuestro, y está formado por una sustancia semimaterial, es energético, se puede ver, como lo demostró hace ya algunas décadas la cámara Kirlian, se puede tocar, como se manifiesta por las manifestaciones mediúnicas de ectoplasmia, por ejemplo las famosas de William Crookes y el espíritu de Katy King, que hasta existen cabellos de Katy King cuando se materializaba y están en la Sociedad de Londres, guardados como algo extraordinario. Se puede ver, se puede tocar, se puede manifestar, puede organizarse, puede destruirse, puede modificarse, lo que es la parte más material. La parte ya que acompaña al espíritu, esa se marcha con el espíritu cuando dejamos el cuerpo físico y pasamos a una vida espiritual. Para que tengamos una idea, vemos ahí un cuerpo físico y vemos ese halo que hay alrededor del cuerpo físico y de los huesos. Eso sería, más o menos, por tener una idea, lo que sería el periespíritu. Y esos, digámoslo así, colores que aparecen en la estructura del periespíritu son los centros de fuerza o energía, que los orientales les denominan chakras, y que son precisamente los centros vitalizadores de la energía, a través de los cuales se absorbe la energía que rodea la vida y al mismo tiempo se irradia la energía para posibilitar la vida. No existen esos 8 centros únicamente, el coronario, el frontal, el laringio, el cardíaco, el esplénico, el kundalini, sino que existen casi 40.000 centros de energía en el perispíritu, pero esos son los principales, los 8. ¿Por qué? Porque son precisamente los que aglutinan las funciones principales que conectan el espíritu con el perispíritu y al mismo tiempo con el cuerpo físico, y además reciben las impresiones del cuerpo físico hacia el perispíritu y del perispíritu al espíritu. ¿Por qué hago esta introducción? Porque es preciso que tengamos presentes y en la mente la cuestión de esos centros de energía. Por ejemplo, el segundo de ellos, el de arriba, es el coronario. El segundo de ellos, que es el frontal, es el que percibe las características, digámoslo así, correspondientes, por ejemplo, las facultades psíquicas
a la videncia, a la doble vista, etcétera, etcétera. El coronario es el que está conectado precisamente con las energías superiores. No es objeto de esta charla explicarlos todos. El genésico o kundalini, que es el de abajo, es donde se regeneran, donde se acumulan, donde se aglutinan las energías genésicas que posibilitan, por ejemplo, a una mujer traer hijos al mundo. Porque cuando uno trae a un hijo al mundo, precisamente ese espíritu que va a reencarnar y que se desarrolla en el vientre de la madre a nivel periespiritual, utiliza el centro genésico para que las energías que le dan la vida pueda seguir hacia adelante. En fin, todo esto son explicaciones que ustedes seguro que han oído en otras charlas que hemos dado, pero quiero que tengan presente esto para comprender lo que luego vamos a comentar. Porque ese centro energético, el segundo de ellos, que es el frontal, es precisamente el encargado de dirigir la mente. Y como hoy vamos a hablar de la mente, es preciso que ustedes tengan presente que la mente organiza sus estructuras psíquicas y sus energías a través de ese centro periespiritual que es el chakra frontal, el centro de energía frontal, ayudado por el centro coronario cuando estamos hablando de energía del plano espiritual superior. Pero de eso ahora lo volveremos. Así pues, ¿qué es lo que somos? Una trilogía compuesta de un cuerpo de 3 trillones de células, cuerpo físico, un periespíritu que es el doble del cuerpo físico que permite la vida, es el sistema organizador biológico de nuestra materia, es el molde que desde el momento de la fecundación del huevo en el vientre de la madre va desarrollándose paralelamente y posibilitando la vida del desarrollo del embrión y del feto, y luego el espíritu, que es el que coordina, el que no tiene forma, la chispa divina, la chispa perfecta creada por Dios, que necesita desarrollar una serie de cualidades y que se vale del periespíritu del cuerpo físico para hacerlo. Einstein, cuando le pidieron una definición de lo que era el hombre, dijo: el hombre es un conjunto electrónico dirigido por la conciencia. Conjunto electrónico dirigido por la conciencia. Esta es una definición de un científico, no de un religioso, ni de una persona espiritualista. ¿Por qué? Porque él sabía que las energías, igual que están en todas las partes del universo, también están en la constitución y en la naturaleza propia del ser humano. Bueno, vamos a la primera de las cuestiones que nos traen aquí hoy. El cerebro. El cerebro es un órgano que es el que dirige el sistema nervioso central de todo nuestro cuerpo físico. Él aglutina en su interior, en 1,5 kilos aproximadamente de masa encefálica, aglutina 100.000 millones de células. Ojo, 100.000 millones de células. Esas células se llaman neuronas, y esas neuronas están conectadas entre sí por una cosa que se llama sinapsis neuronales. Se conectan a través electroquímico, es decir, mediante impulsos eléctricos y mediante sustancias bioquímicas, como son la serotonina, la dopamina, sustancias que el cerebro segrega. ¿A través de qué? A través de los impulsos que recibe de la mente, del pensamiento, de las emociones, de las sensaciones, de las impresiones que nosotros percibimos. El cerebro es un receptor, es como una televisión. La televisión no crea imágenes, no crea sonidos. La televisión reproduce imágenes y reproduce sonidos, como son las ondas que recibe, y el aparato de televisión lo que hace es reproducir la realidad de algo que ya se ha enviado previamente. No es el originario de esas imágenes, es el que recibe las imágenes y nos permite verlas, nos permite experimentarlas. El cerebro, como vemos, pues en él se fluyen corrientes magnéticas y, digámoslo así, en el aspecto espiritual, con los cuerpos que hemos visto anteriormente, es la parte visible del centro periespiritual. El periespíritu que hemos visto antes es un doble del cuerpo físico. Pues la parte del cerebro periespiritual, ese doble, corresponde al cerebro. Está perfectamente imbricada, molecularmente unida desde la propia fecundación de la persona, porque ha ido desarrollándose con el feto, con el embrión, y entonces es precisamente, esa es la parte donde el cerebro se une con el periespíritu y recibe los impulsos que el espíritu, a través del periespíritu, le envía. Y a su vez, él, de todo lo que percibe sensorialmente, la vista,
los oídos, el olfato, todo lo que nosotros captamos, vemos y sentimos, transmitimos a través de esa parte espiritual al espíritu lo que son esas sensaciones. Es una comunicación bidireccional. Bueno, es el órgano central del sistema nervioso, administra 3 trillones de células y todos los órganos del cuerpo. Vamos a ver que es la representación biológica del cerebro espiritual y que está al servicio de la mente. Ahí vemos un cerebro y un señor que está encima, cabalgando encima del cerebro. Ese señor que está encima, podríamos considerarlo la mente. La mente es la que domina el cerebro, la que envía sus impulsos, donde se generan los pensamientos, donde se elaboran las emociones, los sentimientos, las intuiciones, donde se reciben las intuiciones. Por eso hemos comentado que esa es la televisión de la mente. Es un receptor que nos permite captar la realidad y, de forma automática, trasladarla a la parte espiritual, la parte eterna, la parte que sobrevive a la muerte. Produce una energía mental según su propia capacidad. Hay cerebros más capaces y hay otros cerebros menos capaces, evidentemente. Pero produce una energía mental y es dirigido a voluntad por el espíritu. Esa energía mental tiene un componente importantísimo, que es saber cómo el espíritu dirige al cerebro, y es a través de esa energía mental. Hay una cosa que se denomina como las energías psíquicas, los pensamientos, los sentimientos, las emociones, las sensaciones, las intuiciones y los actos que nosotros realizamos en nuestra vida diaria generan una energía, porque como hemos dicho al principio de la conferencia, o todo es energía, o todo es materia, o es materia y energía, o es energía solo, o es materia solo. Todas estas cosas, los pensamientos, las sensaciones, los sentimientos, son energía. Y esas energías se canalizan de determinadas formas y tienen su origen en determinadas formas, en determinados sitios. ¿Dónde van a parar todos los pensamientos, las emociones, los sentimientos que nosotros tenemos? ¿Se pierden? ¿Desaparecen? Las intuiciones, las premoniciones, los actos que hacemos cuando hacemos un acto bueno, un acto malo. ¿Dónde va a parar todo eso? Todo eso, como luego veremos más detalladamente, va a parar a nuestro inconsciente profundo, que es la parte de la conciencia que va junto a nuestro espíritu y nos acompaña durante milenios, vida tras vida. Ese es el pozo, la memoria inconsciente profunda que ahí se va acumulando. Cuando nosotros repetimos determinados pensamientos, o repetimos determinados actos, o repetimos determinadas emociones, por ejemplo, si yo soy un envidioso y hoy tengo envidia de una persona y al día siguiente tengo envidia de otra y al otro día tengo envidia de yo que sé, de cualquier cosa, esa actividad, esa actitud de repetición fortalece en mi inconsciente la actitud de la envidia. No sé si esto se va quedando claro. Esa repetición o ese automatismo luego saldrá y aflorará en mi personalidad, en las distintas vidas, de diferentes formas. ¿Pero por qué? ¿De forma espontánea? No, porque ya lo tengo dentro de mí. Porque yo, con mis acciones, con mis pensamientos, con mis emociones y con la repetición de las mismas, de una determinada naturaleza, se van a manifestar de forma libre, prácticamente sin darnos cuenta. Y de ahí surge la parte instintiva del ser humano y la parte emocional, cuando no domina la parte racional. Hay veces que nuestras emociones, el cerebro emocional sobrepasa al cerebro racional. Si en todo momento nos pudiéramos pensar a racionalizar todo lo que hacemos, no tendríamos emociones, no tendríamos sentimientos, no actuaríamos por impulso, no podríamos evitar determinadas cosas, pero es que no somos solo razón, somos mucho más. Somos razón, somos emoción, somos un espíritu que piensa, un espíritu que siente, un espíritu que a lo largo de los milenios y de las experiencias que va acumulando, va manifestando todo aquello que trae de atrás. Y estos instrumentos del alma, la mente y el cerebro, no son ni más ni menos que las manifestaciones de nuestro espíritu inmortal en función del plano en el que nuestro espíritu se mueve. Cuando estamos en la tierra necesitamos de un cerebro para poder manifestarnos. Cuando vamos al plano espiritual necesitamos de un perispíritu, y cuando ya el perispíritu es tan sutil
por la evolución que alcanza el espíritu, que ya prácticamente está debilitado, es el espíritu que se manifiesta en toda su extensión. ¿Cómo dirige el espíritu al cerebro? Esas energías psíquicas de las que estoy hablando, pensamientos, sentimientos, emociones, esas energías mentales y psíquicas de nuestro inconsciente, gobiernan y supervisan los órganos y las células, afloran. Había un filósofo, el más grande filósofo de la humanidad, que fue Platón, que decía: aprender es recordar lo que ya se sabe. Y efectivamente es así. Aprender es recordar lo que ya se sabe, lo que todos llevamos interiormente. Entonces, ¿por qué pongo ahí que gobiernan y supervisan los órganos y las células? Porque en función de cómo son nuestras energías mentales, en función de su naturaleza, si son pensamientos nobles, pensamientos buenos, pensamientos altruistas, la energía que nuestro inconsciente aflora por repetición es algo positivo. Y eso afecta a todo lo que es nuestro sistema y a todo lo que es nuestra personalidad. Afecta al periespíritu y afecta al cuerpo físico. Y a través de la liberación de esas energías, de esos automatismos que nosotros muchas veces no nos damos ni cuenta, cuando vamos viviendo por la vida diariamente a las 24 horas, actuamos sin darnos cuenta, muchas veces mecánicamente, unas veces actúa nuestro inconsciente, otras veces nuestro subconsciente, otras veces el inconsciente profundo, porque salen actitudes y tendencias que ni siquiera nosotros podíamos sospechar y que luego, después de haber hecho algo, cuando nos paramos a reflexionar, decimos: pero ¿cómo he sido capaz de hacer esto? Si yo sé que esto no es correcto, o no está bien, o está mal, o sin entrar en consideraciones morales, ¿cómo he sido tan torpe de hacer esto cuando yo racionalmente sé que no se puede hacer? Me he dejado llevar por la emoción, me he dejado llevar por el sentimiento, me he dejado llevar por el instinto. Ahí están actuando nuestra conciencia a nivel inconsciente. Y claro, utiliza los recursos que necesita a nivel del periespíritu y a nivel del cerebro. Así pues, la inteligencia, los sentimientos, los valores superiores o inferiores de la persona no se encuentran en las células cerebrales, en las neuronas cerebrales, sino en el ser espiritual inmortal. Es el espíritu el que es el depositario de nuestra trayectoria inmortal, buena, mala, regular, como sea, pero es él el depositario, el que activa todas esas energías, todas esas actitudes que nosotros, a través de milenios, hemos ido forjando en nuestra propia conciencia. Bueno, ¿qué es la mente? Segundo punto. Según los biólogos evolutivos nos dicen que la mente es un producto evolutivo de la materia inerte. ¿Qué quiere decir eso? Que la mente surge de forma espontánea por el desarrollo atómico del cerebro. Conforme los cerebros se van haciendo más perfectos, conforme en un momento determinado, digámoslo así, el ser empieza a hablar, porque pasa de lo mínimo que no habla a un ser ya que tiene capacidad de habla y puede verbalizar sus pensamientos, la mente se va desarrollando y ese es el origen de la mente, unos átomos ciegos que se organizan, unas estructuras que no son físicas, porque los mismos neurobiólogos te dicen que la mente no tiene una dimensión física, no saben dónde está, no saben dónde se ubica, no tiene un parámetro para poderla pesar, medir o retratar, pero sin embargo se atreven a decir que surge de forma ignorada, porque no saben por qué surge, y que el desarrollo de la misma viene con la evolución del cerebro. Lógicamente no pueden decir otra cosa, porque no tienen argumentos para poder rebatir lo que luego continuamente les vamos a explicar. Para nosotros, las personas que creemos que somos algo más que un cuerpo biológico o que una, digámoslo así, unas cuestiones educacionales o psicológicas o sociológicas, como nos pueden hacer ver, aquellos que creemos que existe algo más, que somos espíritus en evolución, que somos eternos, que somos almas encarnadas, que tenemos aquí un proceso y tenemos aquí una proyección y tenemos aquí una, digámoslo así, una misión que realizar, un trabajo que hacer, pues para los que pensamos de esa forma, la mente no es ni más ni menos que la manifestación del principio inteligente. Y el principio inteligente es el espíritu humano. El espíritu es el que piensa, por eso es inteligente, que es el que controla la mente, por eso es el que elabora toda esa serie de contenidos. ¿Qué es pues la mente? Por poner un concepto al respecto,
un instrumento psíquico al servicio de la conciencia que está en constante evolución desde que aparece el psiquismo en el principio inteligente. Es decir, olvidémonos de esta definición. Conforme el psiquismo se va desarrollando en los homínidos y da lugar a un momento determinado en que aparece la humanidad en forma humana, y aparece la conciencia, pues la mente ha ido evolucionando en el psiquismo animal hasta que, cuando ya hay una etapa prehumana en la cual el espíritu, como chispa divina, va a incorporar esa etapa prehumana del psiquismo y le hace despertar a la humanidad en las primeras etapas evolutivas, en la caverna, donde el ser, sin ni siquiera hablar todavía, desconoce sus principios y es dotado en esos momentos de conciencia y de humanidad, su mente aparece al unísono que la psiquis, en el principio inteligente que es el espíritu, y a partir de ahí va desarrollándose. Es muy diferente al concepto material que nos dan los neurobiólogos. Bueno, evidencias científicas de la mente en el aspecto que nosotros estamos contando, que viene a confirmar lo que anteriormente les he explicado. Hay una disciplina científica dentro de la medicina que se llama psiconeuroinmunología. ¿En qué se basa esta disciplina científica? Pues en lo que vemos ahí. Ahí hay una pregunta que dice, ¿por qué enfermamos? Y una contestación que dice, lo que no resuelves en tu mente, tu cuerpo lo convierte en enfermedad. Los pensamientos, las emociones, están perfectamente definiendo la capacidad de salud que nosotros podamos tener. Cada célula de tu cuerpo reacciona a todo lo que dice tu mente. La negatividad es una de las razones que más debilitan el sistema inmunológico. ¿Qué quiere decir eso? Que según pensamos, según sentimos y según actuamos, se liberan en nuestro cerebro, por la forma en que tenemos de pensar, de sentir o de actuar, las energías correspondientes a esos pensamientos, a esas emociones y a esas actuaciones. Y esas energías pueden ser buenas o malas, saludables o perniciosas. Afectan directamente a todo el sistema energético del perispíritu, porque es la mente la que lo comanda, y al mismo tiempo se proyectan a las células del cuerpo biológico. ¿Qué quiere decir? Que si yo pienso mal, actúo peor, y mi vida es una vida de despropósito y de hacer daño a los demás, automáticamente eso va imprimiendo en mis células esa energía deletérea, mórbida, que las hace enfermar, y llega un momento determinado en que aparece la enfermedad. Esto podríamos estar hablando lo que quisiéramos, pero es bueno que la ciencia, que la medicina ya reconozca que según pensemos, que nuestros estados emocionales afectan directamente la salud del cuerpo. Esa es la base y el principio de esa ciencia que se denomina psiconeuroinmunología y que es una disciplina dentro de la medicina. No vamos a profundizar en el tema, luego si quieren en las preguntas podemos entrar a explicar. Una segunda evidencia científica de cómo la mente, los pensamientos, las emociones y los sentimientos afectan nuestra salud y nuestro cuerpo físico es la bioquímica subordinada del cerebro. Nuestro cerebro, como he dicho, se conecta a través de sinapsis, de conexiones, esas 100.000 millones de neuronas se conectan mediante impulsos eléctricos e impulsos bioquímicos. Esos impulsos bioquímicos son sustancias que nuestro cerebro segrega en función de nuestros pensamientos y en función de nuestras emociones. Por ejemplo, una persona que está con un estado depresivo, pues no genera la serotonina suficiente para mantener y salirse de ese estado. Hay sustancias bioquímicas que segregan nuestro cerebro a través de los neurotransmisores como la serotonina, que son las que, en función de cómo pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos, perjudican nuestras células o las benefician, las hacen estar más jóvenes, las hacen estar en perfecto equilibrio energético, que es lo que realmente ocurre. Entonces, la bioquímica está subordinada a la bioenergía de nuestros pensamientos y sentimientos a través del perispíritu. Ahí hay una frase que dice: la transformación de la mente modifica tu cerebro. El doctor Richard Davidson es el director del Departamento de Neurociencia Afectiva de la Universidad de Montana, en Estados Unidos.
Este señor es una de las eminencias más grandes que existen en el mundo sobre los pensamientos y las emociones. Y él ha realizado determinados experimentos con personas meditadoras avanzadas para comprobar cómo una persona que es capaz de controlar su mente y por repetición entrar en estados profundos de su mente, es capaz de modificar la estructura cerebral de su cerebro. ¿Qué significa esto? Pues que algo intangible como la mente es capaz por sí misma de modificar la estructura de las neuronas. Es capaz por sí mismo de sanar un cerebro, de recuperar células que estaban muertas, etcétera, etcétera, etcétera. O de procurar que el cerebro se reequilibre. Esto se le denomina de una manera muy clara: plasticidad cerebral o plasticidad neuronal. Es otro de los descubrimientos que hace unas décadas se han realizado respecto a cómo los pensamientos y las emociones pueden modificar, si son reiterativos, la estructura física de nuestro cerebro, modificar nuestras áreas cerebrales. Ya no es solamente lo físico, sino que es lo mental lo que influye sobre lo físico. Y lo mental es intangible. Es otra de las pruebas científicas de que la mente no es el cerebro, de que la conciencia tampoco está en el cerebro y de que los pensamientos, las emociones, los sentimientos y las acciones son capaces de modificar y crear enfermedades o mantenernos en un estado de equilibrio, de salud y de bienestar físico y psicológico. Estas son pequeñas evidencias científicas. Hay algunos otros físicos, filósofos, como George Stancy y Robert Auroch, que dicen lo siguiente: la física, la neurociencia y la psicología convergen en el mismo principio. La mente no puede reducirse a la materia. La mente no es material. ¿Qué es entonces la mente? Lo que hemos explicado: un instrumento psíquico al servicio de la conciencia y que se manifiesta a través del perispíritu. Bueno, cuando hablamos de mente, tenemos que hablar de pensamiento. Vamos a poner un símil, vamos a poner un ejemplo, para que todos entendamos la influencia que los pensamientos tienen sobre nosotros y cómo distinguirlos de la mente. Por norma general, todos confundimos nuestros pensamientos con nosotros mismos. Por norma general, confundimos los pensamientos con nuestra mente. Y los pensamientos no son nuestra mente, ni somos nosotros mismos. Los pensamientos y las emociones son cosas que pasan por nuestra mente. Algunos de ellos los generamos nosotros, pero a otros pasan, están de paso. Nos vienen sin que sean nuestros. El ejemplo: el tren y la estación. Imaginemos una estación. La estación es la mente. E imaginemos los trenes. Los trenes son los pensamientos. Imaginemos un tren que sale desde esa estación. No porque ha llegado, sino porque es su estación término. Sale desde esa estación. Entonces es un pensamiento que sale de nosotros, porque sale de nuestra mente, de nuestra estación. Imaginemos ahora un tren que viene de otra estación, para en la nuestra y continúa. Ese pensamiento no se ha originado en nosotros. Viene de otro sitio, para en nosotros un tiempo y continúa. Imaginemos una tercera situación. Un tren, pensamiento, que llega a la estación y está averiado. Y se queda en la estación. Intentan arreglarlo, pero no lo pueden arreglar. Y permanece en la estación. Y sigue en la estación. Y pasa el tiempo, y el tiempo, y el tiempo, y continúa en la estación. Ese pensamiento se vuelve, digámoslo así, obsesivo, porque entra en bucle constantemente. Y ese pensamiento no es bueno. Ese pensamiento está perjudicando nuestra mente porque está ocupando un sitio que debería estar ocupado por otros pensamientos que pueden nacer de nosotros y surgir. Entonces, los pensamientos, como las emociones, es como la piel, como los ojos, como las orejas, son cosas que forman parte de nosotros, pero no somos nosotros.
Con esta explicación podemos entender que hay pensamientos que son nuestros y otros que son inducidos. Sabemos que existe un mundo espiritual. Hay veces que recibimos pensamientos que no son nuestros, que nos son inducidos por entidades que están en ese otro plano de vida. Ese es el tren que viene de otra estación, para en nosotros y continúa. Si nosotros le damos cabida a ese pensamiento, nos lo quedamos en la estación. Si es malo, nos lo quedamos en la estación y nos perjudicamos. Y sin embargo no es nuestro ese pensamiento. ¿Se va entendiendo lo que estoy explicando? Bueno, el gran filósofo del siglo XVII, Descartes, dijo una frase que todavía hoy sigue siendo un principio básico en la filosofía y en la ciencia. La utilizan precisamente muchos neurólogos y neurobiólogos para explicar el tema de la mente. Esa frase era cogito ergo sum, pienso, luego existo. Pienso, luego existo. Otro gran filósofo de esa misma época, llamado Pascal, matemático, filósofo, inventor de muchas cosas muy importantes, decía: los pensamientos en nuestra mente, si los vamos asimilando, los vamos acumulando y no son buenos, pues nos pueden hacer actuar como no queremos. Él lo resumía en una frase: si no actúas como piensas, si no actúas como piensas, terminarás pensando como actúas. Y eso es una realidad de la vida. Si yo pienso que tengo que ser bueno, y en vez de pensar que tengo que ser bueno, hacer el bien o ayudar a la gente, lo pienso así, pero hago el mal, y sigo haciendo el mal, al final terminaré pensando el mal. Entonces, ¿por qué explico esto? Pues explico esto simplemente porque las personas muchas veces nos convertimos en aquello que pensamos. Cuando nosotros acumulamos esos pensamientos en la estación, cuando nuestro tren, el tren que pasa por nuestra mente, está constantemente pasando pensamientos negativos, sean nuestros o sean de otras personas, o sean inducidos, y les damos cabida, no los dejamos ir y los albergamos como propios, lógicamente nuestro pensamiento empieza a construirse, nuestra mente empieza a construirse con esos pensamientos. Y llega un momento determinado en que, con el paso del tiempo, por repetición, nos convertimos en aquello que pensamos. Y según pensamos, actuamos. ¿De dónde procede la mente? Pues hay, si vas al enfoque materialista, no lo saben, porque dicen que apareció espontáneamente, no saben ni el momento, ni cómo, ni de qué manera, y digámoslo así, las características que tiene la mente humana son la inteligencia, la reflexión, la creatividad, un montón de cosas que no son características propias de la materia, de una piedra o de un átomo, son características propias de algo pensado, de algo proyectado, de algo preparado, de algo planificado. Cuando nosotros vemos un cuadro pintado, no se nos ocurre pensar que ese cuadro se ha pintado solo. Habrá alguien que habrá cogido un pincel y habrá pintado el cuadro. Cuando nosotros vemos un libro, no se nos ocurre pensar que el libro se ha escrito solo. Habrá una inteligencia que con un propósito determinado ha escrito ese libro. Detrás de toda manifestación inteligente siempre hay una mente. Y en la mente humana, con sus manifestaciones inteligentes, tiene detrás, en su origen, la mente superior de Dios, que es la que la crea a su imagen y semejanza. Por eso hay un gran filósofo que se llama Stuart Hacker, uno de los principales filósofos de la humanidad actualmente, que dice: la mente humana procede de una mente absoluta, que es la individualidad espiritual trascendente de Dios. Eso es de un filósofo. Y esto mismo que dice este señor, si nos vamos hace 5.000 años, Hermes Trismegisto decía: todo en mente, el universo es mental. Hace 5.000 años, en Egipto, en el Egipto antiguo, ya sabían que la mente gobierna la materia, que la mente está por encima de la materia, como hemos podido comprobar antes con el cerebro y con la mente. A este respecto, Stuart Hacker dice: pido disculpas a Descartes, porque cuando Descartes elaboró el principio de pienso, luego existo, yo humildemente voy a elaborar otro. Pienso, luego Dios existe. Pienso,
luego Dios existe. Si mi mente, mis pensamientos proceden de mi mente, y mi mente se ha originado por la creación de Dios, pues evidentemente pienso, luego Dios existe. Y a este respecto, Allan Kardec, en la filosofía espírita, nos dice algo muy curioso. Cuando en el capítulo 1 y en el ítem primero preguntan, ¿qué es Dios? Y responden, es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Inteligencia suprema, mente, causa primera de todas las cosas. La causa de todo lo que existe, la materia, la energía y las mentes de los humanos, evidentemente. Una pregunta quería haceros. ¿Os estáis aburriendo? Vale. ¿Está explicado bien? O sea, no sé a qué me refiero. Si queréis que vaya más despacio, pues más despacio. Vamos al apartado de la conciencia. ¿De dónde surge la conciencia? Pues no se sabe. Tú preguntas a cualquier científico serio y te dice, no sabemos el origen de la conciencia. Sabemos que existe, que no es material, que es intangible, pero no sabemos. Entonces se elaboran determinadas teorías e hipótesis sobre el origen de la conciencia. Ahí tenemos algunas. Es producto del azar, es un producto de la mente, es decir, la mente, conforme se va desarrollando, va creando una conciencia. Panpsiquismo, el panpsiquismo es un concepto complejo, que no es ni más ni menos que dotarle a la mente primera, perdón, a los átomos primeros, a los átomos primigenios de la materia, un estado protomental, que no se sabe ni dónde lo sacan, porque no tiene ninguna justificación, ni tiene ningún origen, ni tiene ninguna, digámoslo así, evidencia científica en lo que basarlo. Es otra de las teorías que hay. Son teorías, son hipótesis, no hay ninguna confirmada. Genes ciegos, como dice Dawkins. Dawkins es un antropólogo y evolucionista ateo que dice que todos somos esclavos de nuestros genes. Nuestros genes son los que nos dirigen, los que nos hacen sobrevivir en la vida, somos todos esclavos de nuestros genes. Y los genes ciegos articulan la vida. Pero cuando tú le preguntas a Haeckel, ¿y de dónde salen esos genes? ¿Y por qué en nuestro ADN hay una información genética importantísima que codifica la estructura de la vida, de la célula, y la permite vivir, nacer, desarrollarse, multiplicar? ¿De dónde sale esa información? Detrás de toda información, recordemos, siempre hay una mente, siempre hay un propósito. No surge por generación espontánea. Se descalifican solo. La última de las teorías son algoritmos. Dicen que la conciencia surge mediante unos algoritmos que la materia elabora al azar y que, claro, el equilibrio del universo, las leyes que nos rigen, todo eso surgen por azar. Las leyes perfectas de la física, las leyes de la atmósfera, las leyes de la química, todo eso surge por azar. Pero ustedes se creen que con la perfección que hay en el universo, con la extraordinaria precisión que hay en las estrellas, en los planetas solares, en los sistemas, todo eso es fruto del azar. ¿En qué mente cabe eso? Lamentablemente no tienen respuesta porque como evitan referirse a Dios, tienen que buscar estrategias y hipótesis que no aclaran precisamente que detrás de todo el universo, detrás de la creación, existe una mente inteligente que gobierna, que dirige, que crea y que está constantemente creando. Y que no es ni más ni menos que Dios. ¿Cuál es la estructura de la conciencia? Es lo que se denomina el iceberg de la conciencia. Pues la estructura de la conciencia está ahí. Un iceberg, la parte de arriba es el consciente, que llega a ser un 15 o un 20%, y luego tenemos el subconsciente, el inconsciente profundo. Lo de arriba es lo que nosotros estamos experimentando ahora, ¿eh? Nosotros ahora aquí estamos conscientes, nos estamos viendo, nos estamos sintiendo, estamos interactuando, nos estamos relacionando, mirando. Ahora estamos conscientes de dónde estamos, en un salón, escuchando una serie de ideas, y eso es la parte consciente. El subconsciente, cuando nosotros aprendemos a conducir, las primeras etapas de las lecciones de conducir, estamos conscientes. En todo momento nuestra conciencia está en las marchas, está en el volante, está enfrente y tal. Estamos conscientes. Cuando llevamos años conduciendo, ¿quién conduce? Si vamos hablando con el de al lado, si tenemos nuestra mente pensando en otras cosas, si vamos escuchando música, si nos están diciendo cosas, ¿quién conduce? Conduce el subconsciente. Porque hemos automatizado nuestro subconsciente
todas las cuestiones que, a base de repetirlas una y otra vez, mil y una de veces, automáticamente las realizamos. Solamente la conciencia interviene cuando hay alguna cosa que se sale fuera de la norma, que nuestro subconsciente ha automatizado. Entonces, por eso, si viene alguna cosa, enseguida pum, te pones en alerta y solucionas el tema. Son milimétricos, fracciones de segundo. El inconsciente y el inconsciente profundo es donde se encuentran todos esos archivos de la conciencia, todo lo que nosotros somos, lo que nosotros hemos elaborado, lo que por nosotros a través de milenios, vida tras vida, en el plano físico o en el plano espiritual, hemos construido. ¿Qué es pues la conciencia? La fuerza más poderosa del espíritu. Administra, organiza y acumula todas las energías psíquicas depositadas en la mente, en ese inconsciente profundo que no es ni más ni menos que la parte de nuestro espíritu que está ahí preparada para ayudarnos a evolucionar. Es la gran memoria, el gran cajón desastre, el gran computador, donde todo está archivado, donde todo se guarda, donde todo se acumula y de donde surgen precisamente los reflejos condicionados, los instintos, surgen los automatismos, tanto físicos, psicológicos como espirituales. Pero cuando uno repite mucho una cosa, vida tras vida, eso crea un automatismo, crea un hábito. Podemos llamarle hábito o automatismo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esos hábitos son psicológicos y espirituales, que es lo que he comentado antes en el caso de la envidia. Pero también pueden ser psicológicos, puede ser una determinada tendencia a ser de una determinada manera, a nivel psicológico. Personas más retraídas, más extrovertidas, más introvertidas, personas en las que domina el sentimiento, en otras domina la sensación, en otras domina la intuición, en otras domina el pensamiento, etcétera, etcétera. Hay personas de todo tipo. Hay personas que ponen más el corazón a la hora de actuar, hay otras personas que ponen la razón, en fin, hay quien se deja llevar por los demás, no tiene una personalidad propia y en cualquier viento que llega, pues es derivado, lo llevan, lo manipulan, en fin, hay muchas cosas. Entonces, todo lo que la conciencia va experimentando, lo que la mente va captando, se va depositando en ese inconsciente profundo y nos permite que a través de ese aprendizaje que tenemos y que traemos incorporado, podamos ir progresando. Porque la base del espíritu humano y de la cual se sirve con estos tres instrumentos es el progreso del espíritu. El que permite a la persona darse cuenta de cuáles son las leyes que rigen el proceso evolutivo del ser. Las leyes importantes, no las leyes de la física, sino las leyes espirituales, las leyes que nos afectan profundamente. Y, digámoslo así, que ese avance moral e intelectual que tenemos que ir realizando poco a poco, vida tras vida, pues se nos permite, porque ya llevamos ese bagaje interiormente que somos nosotros mismos, y en base a nuestras experiencias y a nuestros errores y a nuestras equivocaciones y a nuestras ganas de querer hacer las cosas, vamos progresando. Muchas veces nos tropezamos, caemos 2 veces en la misma piedra, pero ya vamos interiorizando y vamos avanzando. Lo importante no es equivocarse, todo el mundo se equivoca. Lo importante es saber que uno se ha equivocado y querer levantarse y corregir la equivocación que cometió. El doctor Eben Alexander, del cual ustedes seguro que han oído hablar, publicó un bestseller hace 5 años que se titula La prueba del cielo, y en él explicaba una experiencia personal que él tuvo de casi muerte, porque estuvo 8 días en estado de coma por una meningitis bacteriana en el cerebro. Quedó completamente fundido, su cerebro no tenía apenas actividad ninguna. Él, que era un neurocirujano prestigioso, ateo, que no veía absolutamente nada, durante esos 8 días tuvo una serie de experiencias de conciencia extraordinaria. Y al mismo tiempo que tenía esa experiencia de conciencia extraordinaria que él vivió, sintió y tal, se dio cuenta de que, claro, la conciencia es independiente del cerebro. Si yo tengo un cerebro que está muerto y mantenido nada más que por nutrientes, sin ninguna actividad electrónica, mis células cerebrales, mis neuronas apenas producen ningún tipo de sinapsis, ni de conexiones, no segregan ningún tipo de sustancia bioquímica que permita controlar las reacciones de mi cuerpo, porque estoy tumbado en una cama completamente inconsciente y fuera de él, y mantenido artificialmente, pues lógicamente todo lo que he vivido y todo lo que he experimentado durante esos 8 días, ¿de dónde sale? ¿Quién lo produce? Cuando él regresó a la vida 8 días después, automáticamente entró en shock y se dio cuenta de que la conciencia no tiene nada que ver con el cerebro. Otros científicos ya lo habían descubierto, pero él, a raíz de esa experiencia, publicó
la experiencia que tenía en ese libro, La prueba del cielo, y pudo, y ya digo, fue un bestseller de 5 años, y yo le recomiendo, es un libro muy interesante. Y él afirma claramente que la conciencia independiente del cerebro, porque durante esa etapa que él estuvo inconsciente, él fue traspasando estados espirituales. Fue desde la parte más oscura, la parte más baja, digámoslo así, de los estados espirituales que él le llama el reino del gusano, hasta etapas espirituales elevadas, donde encontró personas, seres queridos, espíritus, donde encontró incluso zonas donde habían animales, donde habían zonas donde habitaba la gente, zonas espirituales en distintos estadios evolutivos. Fue desde lo inferior a lo superior. Todas esas vivencias luego se vieron confirmadas, porque una de las personas que se le presentó y le acompañó en ese viaje era, luego lo supo, porque en ese momento no lo sabía, una hermana biológica que él tuvo y de la cual él no tenía conocimiento y que había fallecido años antes. Él nunca supo hasta ese momento de la existencia de su hermana, porque él fue dado en adopción. Y esa hermana, antes de que él fuera dado en adopción, ya él no supo ni sabía quién eran sus padres, pero a raíz de esta experiencia, entonces investigó. Y entonces se dio cuenta que aquel espíritu que él vio en esos 8 días, que le acompañaba por todos esos estadios y le iba mostrando las cosas y le iba llenando de amor, de paz y de felicidad, cuando luego le presentaron una foto de la que era su hermana, la reconoció. Su hermana, que había fallecido ya unos años. La reconoció porque era la persona que le había llevado en ese estado espiritual a ver todas esas cosas. Su vida cambió, pero ya no es importante que cambiara la vida, sino que él se empeñó en hacer demostrar y en ver que a él no le podían engañar, porque él era un neurocirujano de fama mundial, doctor en Harvard y acostumbrado a trepanar cerebros, porque su especialidad es la neurocirugía. Y él confirmó lo que estamos hablando, de que la conciencia es independiente del cerebro. Una cosa es la conciencia y otra cosa es ser consciente. Ya sabemos un poco lo que es la conciencia, pero uno se hace consciente en la vida. Puede ser uno más consciente de la realidad. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí ahora? Estamos explicando una serie de conocimientos y habrá personas que no le dan ninguna importancia, totalmente respetable. Y hay personas que dicen, oye, pero esto me lo tengo que plantear, lo tengo que pensar, esto es interesante y le puede ayudar a estimularse para estudiar, para aprender, para coger libros importantes que le ayuden a descubrir qué es, de dónde venimos y a dónde vamos. De todas formas, en este sentido, yo recomiendo siempre que se empiece por lo básico y que en el mundo en que vivimos hay un exceso de información, pero discernir la información correcta de la que no lo es, la que te va a ayudar y va a ser eficaz para tu desarrollo personal como persona, como espíritu, en esta evolución es más difícil. Por eso recomiendo siempre que se empiece por lo básico. Y hay una filosofía, que es la filosofía de Kardec, la filosofía espírita, que te da perfectamente en el libro de los espíritus todo un tratado de filosofía sobre lo que es la vida, de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es el espíritu que nosotros llevamos dentro, que nosotros somos en definitiva, nosotros somos un alma encarnada, y cuál es el motivo del por qué estamos aquí, hacia dónde vamos y de dónde venimos. Es tan extraordinario que libera mente y abre corazones y hace que personas que están enfocadas en el dolor, en el odio o en el rencor, lleguen al perdón, al amor y a la reconciliación. Por eso yo se lo recomiendo. Independientemente de eso, a Kardec le preguntaron en una ocasión, Kardec preguntó en una ocasión, ¿dónde están escritas las leyes de Dios? Y los espíritus contestaron, en la conciencia del ser humano. Están en la conciencia, es repetir lo mismo que estamos diciendo antes, en nuestro interior, en nuestro inconsciente profundo, ahí está nuestro bagaje espiritual, aquello que hacemos bueno, aquello que hacemos malo, las consecuencias que nos ha reportado todo eso, y es el fiel de nuestra balanza, cada uno tiene la suya. Entonces la conciencia, en las leyes de Dios están en nuestra conciencia, que son las que regulan nuestro proceso evolutivo. Por eso el ser consciente es muy importante. Esas preguntas de dónde vengo, qué he venido a hacer, de dónde voy, quién soy, se explican perfectamente en la filosofía de Kardec. ¿Cómo podemos despertar? ¿Cómo podemos adquirir una mayor conciencia de lo que somos, de lo que estamos aquí? Pues precisamente estudiando, aprendiendo y sabiendo que hay distintos niveles de conciencia. El primer nivel de conciencia es la conciencia dormida, la vida horizontal. Para explicarlo rápidamente,
Hay personas que pasan por la Tierra cuya única finalidad es comer, reproducirse y sobrevivir. En ellos no hay vida interior. Solamente luchan por eso. No ven otra cosa. Comida, reproducción y sobrevivir. Nada más. No les hables de belleza, no les hables de ideales, no les hables de pensamientos nobles, no les interesa. Son personas que están dormidas a nivel consciente. Hacen una vida horizontal, total y absolutamente material. Sin darse cuenta son manipulados y llevados por las circunstancias materiales, porque como han entregado su conciencia a la materia, pues la materia, en base a las circunstancias que les sobrevienen, los llevan para allá y los llevan para acá. Se creen libres y son los más esclavos de todos, porque están esclavizados a sus deseos, a sus pasiones y a las cuestiones materiales que los dominan. Son esclavos de las cuestiones materiales que las están dominando. No son libres porque no realizan ejercicios de pensamiento ni piensan que pueden haber las cosas que no sean la reproducción, la alimentación y la supervivencia. Eso es la conciencia dormida. Son personas que actúan como los animales, exactamente igual. Los animales tienen la conciencia dormida. Incluso hay animales que las tienen incluso más despiertas que algunos humanos, pero bueno, esto es muy físico. Momentos de conciencia. Es el segundo nivel. Segundo nivel. ¿Qué son esos momentos de conciencia? Despiertos sin control. Pues somos la mayoría de nosotros. Nos damos cuenta de que no somos únicamente materia, que somos espíritus de evolución, que tenemos un propósito al estar aquí, que sentimos, que vivimos, que pensamos, y que nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras emociones y todo aquello que por dentro nos hace sentirnos humanos, no puede estar circunscrito a unas neuronas cerebrales ni a unos átomos ciegos. Somos mucho más que un cuerpo físico. Entonces, las personas que así lo vemos y nos preocupamos por entender qué es lo que somos, y empiezas a aprender, te das cuenta y dices, no, ahora ya entiendo lo que soy. Necesito saber que existe un Dios, una creación, necesito saber que hay un espíritu inmortal que soy yo mismo, necesito saber que no es la primera vez que vengo aquí, que vengo arrastrando de forma milenaria experiencias extraordinarias, que he hecho daño, que he hecho el bien también, y que estoy aquí para rectificar errores y avanzar y crecer intelectual, moralmente y en todas las áreas del ser humano. Pero claro, has llegado a conocer eso e intentas ser mejor, intentas darte cuenta de que si actúas bien vas a recibir el bien porque conoces ya la ley de causa y efecto, de que todo lo que hacemos nos viene de nuevo, y entonces dices, no, yo me tengo que proponer hacer las cosas bien, pero a pesar de que lo intentas, te equivocas. ¿Por qué? Porque todavía no hemos interiorizado la necesidad de repetir el amor, el perdón, la tolerancia, la comprensión, toda esa serie de valores que van a fortalecer nuestro espíritu, nos van a fortalecer y nos van a hacer por repetición cuando actuemos de esa manera, nos van a hacer despertar, a llegar a la conciencia. Entonces todavía nos equivocamos. Estamos despiertos, nos hemos dado cuenta de que hay algo más que la materia, que existe el espíritu, que existe la justicia divina, que las desigualdades humanas tienen un porqué y su para qué, que todo tiene un porqué, pero sin embargo nos equivocamos y seguimos haciendo daño, seguimos faltando a las leyes que están en nuestro interior, en nuestra conciencia, que son las que nos dicen cuando estamos actuando mal. La tercera fase de los niveles, el nivel de conciencia, es la conciencia despierta, y es cuando ya la persona es consciente de que tiene que hacer un trabajo aquí en la Tierra y se autocontrola. En la fase anterior ha empezado a conocerse a sí mismo, y en esta fase ya que ya se conoce, empieza a controlar sus debilidades, sus defectos, sus imperfecciones, y camina por la vida libre de influencia, libre de fanatismos, libre de entorpecimiento. Lógicamente tiene pruebas y tiene dificultades, pero como tiene autocontrol, como ya sabe que tiene necesidad de superar esas imperfecciones y de autocontrolar la parte instintiva o negativa que su inconsciente de vez en cuando aflora, hace ese trabajo, entonces se autocontrola y evoluciona y empieza a ver la vida de otra manera completamente diferente. La vida cambia completamente. Donde antes veía injusticia, ve ahora equilibrio de las leyes espirituales. Porque una injusticia ve que es equilibrio,
Aquella persona que parece una injusticia no es una injusticia, la injusticia no existe. Está rescatando deudas que trae de atrás. Donde antes veía odio, ahora se da cuenta de que el odio no beneficia, perjudica no solamente su salud física y psicológica, sino sobre todo su salud espiritual. Le enreda, le imanta al odiador o al odiado y le genera sufrimiento en ese momento y para vidas posteriores por los actos que realiza a consecuencia de ese odio. Va descubriendo la vida espiritual en sí mismo y en los demás y va entendiendo de que no puede juzgar a los demás porque él está necesitado de que tampoco lo juzguen. Está necesitado de disculpa por sus errores, de perdón por sus faltas, de una serie de cuestiones que antes nada más veíamos en los demás y ahora ya empezamos a vislumbrar en nosotros mismos, porque nuestra conciencia se está abriendo, está despertando. Por ir rápido, la última fase es la conciencia trascendental o plenitud, a la que llegan muchas personas que hemos visto en la vida, personas que se dedican a vivir la vida por los demás, se entregan a los demás, se dan a los demás sin reparos. ¿Pero por qué? Porque han comprendido que son eternos y que vienen aquí con una misión y que cuanto más bien hagan, mayor bien obtendrán. Porque han comprendido una cosa muy simple, que su felicidad depende de la cantidad de felicidad que entregue a los demás. Así de sencillo, porque la ley de causa y efecto es perfecta. Aquel que da, recibe lo que da. Si yo otorgo felicidad, consuelo, auxilio, esclarecimiento a mis compañeros, a la gente que me rodea, voy a recibir eso mismo, exactamente igual. La ley se encarga, no hace falta poner ninguna carta, ni hace falta reclamar nada, todo lo contrario, nos viene todo aquello que damos. Y en esa conciencia trascendental existen gente que ha venido a la Tierra, que ha dejado un camino, ha marcado una huella, pues Gandhi, Teresa de Calcuta, por poner algunos ejemplos, Martin Luther King, gente que ya se ha dedicado a una obra, ha entregado su vida a eso, un Nelson Mandela, y sobre todo existen los que ya llegaron a una plenitud superior, como por ejemplo un Francisco de Asís, como por ejemplo un Buda, Jesús de Nazaret, espíritus elevados, espíritus que bajan a realizar una misión sacrificial en la tierra, que ya están liberados de muchísimas de las cosas, pero que demuestran con su trayectoria precisamente que son conciencias trascendentales, están por encima de todo eso. Así pues, como he dicho antes, a Kardec le dijeron: la ley de Dios está escrita en la conciencia del hombre. Es nuestra conciencia la que nos juzga, a nosotros mismos. Nosotros no tenemos que juzgar a nadie, nuestra propia conciencia es la que nos juzga, porque dentro está inscrita la ley del hombre. Vamos a ir rápido porque esto es interesante. Hay personas que a la hora de hablar de la mente, el cerebro, la conciencia, muchas veces porque no se conoce el tema, se confunden las cosas. Y los estados mentales, cerebrales, y los estados de conciencia son cosas distintas, no son idénticas, son cosas distintas, y es lo que voy a hablar ahora. Estados mentales, cerebrales y de conciencia son cosas distintas, pero están relacionadas, y es lo que vamos a ver a continuación, si nos deja la máquina esta. Vale. Son diferentes porque cada uno responde por su origen. Por ejemplo, un estado mental patológico es la esquizofrenia. Otro puede ser la neurosis, otro puede ser la psicosis. Es un estado mental, de la mente. Un estado cerebral puede ser un traumatismo craneoencefálico. Una persona que tiene un accidente, se golpea y tiene el cerebro perturbado gracias al accidente que ha tenido. Se ha golpeado y se ha estropeado el cerebro. Eso es un traumatismo cerebral y es un estado cerebral. O, por ejemplo, tiene una enfermedad como la Alzheimer, que es una enfermedad degenerativa, que van muriendo las neuronas, y es un estado cerebral, donde el cerebro va perdiendo vitalidad porque hay un agente, o sea, una situación que le ha producido ese estado. Y un estado de conciencia, pues son, por ejemplo, un estado de trance, el estado de éxtasis, la mediunidad, por ejemplo, muchas veces son estados de conciencia distintos. Los tres, como digo, cada uno responde por su causa, por su origen. Pero el alma los experimenta, porque imaginemos, experimenta los tres, porque, vamos a ver, hay estados mentales que, como he comentado antes, se traducen en estados cerebrales. Por ejemplo, una patología como la esquizofrenia puede originar un deterioro de la masa encefálica del cerebro. Y a la inversa, un deterioro, por ejemplo, de un traumatismo craneoencefálico puede originar una enfermedad mental. Están relacionados,
pero no son lo mismo. Entonces es importante, por ejemplo, los estados de conciencia, en estado de éxtasis o en estado de sueño, ahí vemos otra evidencia científica de que la conciencia no tiene nada que ver con el cerebro ni con la mente. Está relacionada con la mente, pero no tiene que ver. Por ejemplo, cuando estamos en estado de sueño, nosotros no estamos conscientes. Nuestra conciencia no está activa. Sin embargo, actuamos. Actuamos, los sonámbulos actúan, por ejemplo, no están conscientes. Y entonces, la conciencia, entonces, lo que yo quiero dejar claro en esta diapositiva que vemos aquí, es que son tres cosas completamente distintas, pero al mismo tiempo relacionadas. Por eso, muchos neurobiólogos dicen, bueno, es que no entendemos el funcionamiento porque, claro, una cosa influye sobre la otra influye sobre la una. No siempre es así, no siempre es así. El doctor Morland dice que el estudio del cerebro nos permite relacionarlo con los estados de conciencia. Claro, un estado alterado de conciencia, por ejemplo, en trance o en éxtasis, lógicamente afecta al cerebro, como se ha visto muchas veces en aquellas tomografías cerebrales que han hecho en determinadas universidades norteamericanas, donde cuando una persona está en un estado de trance o está sometida a un estrés muy profundo, su cerebro tiene una luminosidad diferente que cuando no está sometido a ese estrés o a ese estado de trance. Cambia directamente. Entonces, el estado de conciencia está influyendo en un estado cerebral, y así sucesivamente. Pero, sin embargo, no nos dice nada, los distintos estados no nos dicen nada de lo que es la conciencia, que es lo que hemos comentado antes. Bueno, vamos a ir terminando ya. ¿Cómo procesa el alma la información de estos instrumentos? Pues, como hemos venido repitiendo a lo largo de la charla, al pensar y al sentir, el espíritu crea, ejerce y archiva las energías psíquicas conforme la naturaleza moral de sus actos, pensamientos y sentimientos. Es decir, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos, pero sobre todo, la naturaleza de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que hacemos, es decir, lo que es, si es un pensamiento bueno, un sentimiento malo, una acción mala, todo eso es archivado, lo creamos nosotros mismos, con nuestra mente, archivado y en nuestro inconsciente profundo, conforme a la naturaleza moral de sus actos. Y eso es lo que va sedimentando nuestra conciencia, nuestro nivel de evolución, y lo que hace que cuando volvemos a reencarnar, pues nos manifestemos de una manera o de otra, porque ya lo llevamos. Hay personas que a lo mejor no han tenido formación en la Tierra, han sido ignorantes, no han tenido la posibilidad de estudiar, pero sin embargo tienen un nivel de conciencia altísimo. Son personas bondadosas, personas extraordinarias. No es la formación, no es el conocimiento, es el nivel de conciencia. Esas personas ya lo tienen ganado, lo tienen de atrás, de otras vidas, ya han desarrollado esas actitudes. Podemos venir una vida en que vengamos a ser ignorantes, podemos venir otra vida en que vengamos a saber mucho, pero como el amor no lo hemos desarrollado en nosotros, ni hemos desarrollado tampoco las capacidades espirituales superiores de la mente, pues venimos a desarrollar esas otras cualidades de las que carecemos, y así sucesivamente. La reencarnación es la gran maestra de la ley de evolución, la que permite que el espíritu vaya progresando, corrigiendo, evolucionando, creciendo y siendo cada vez más feliz, porque cuando uno comprende lo que es y hacia dónde se camina y cuál es su lugar en la tierra, lógicamente, pues la felicidad le inunda y comprueba con certeza y con convicción que está en el camino acertado. Y se lo dice su propia conciencia, no necesita que se lo diga nadie, nada más, se lo está diciendo su propia conciencia. Después de la muerte, la mente y la conciencia permanecen como eran, porque la mente y la conciencia no están en el cuerpo físico. Cuando muere el cuerpo físico, con el periespíritu se marcha. Y luego la inmortalidad del alma acredita los niveles de conciencia, que es lo que hemos estado explicando, la evolución y la reencarnación, y el progreso hacia la plenitud. Así pues, el espíritu dirige a voluntad estos tres instrumentos del alma, y el cerebro, la mente y la conciencia son precisamente herramientas que tenemos para poder desarrollar lo mejor que nuestro espíritu lleva. Porque, aunque no lo hayamos comentado, sabemos perfectamente por las conferencias y por las explicaciones e informaciones que tenemos desde hace muchísimo tiempo,
y por toda aquella concepción filosófica que el espiritismo nos presenta, sabemos de que el espíritu es creado a imagen y semejanza de Dios, en cuanto a ese aspecto espiritual, y contiene de forma latente los atributos divinos hacia los que ha de llegar. De forma latente, como una semilla, los tiene que ir desarrollando. Y se desarrolla con la experiencia, con las vidas múltiples, con todo ese archivo, con todo ese bagaje que vamos sembrando dentro de nosotros mismos, que vamos elaborando a través de estos instrumentos del alma. Cuando pasamos al plano espiritual dejamos el cerebro, pero nuestra mente y nuestra conciencia sigue con nosotros y también sigue desarrollando, sigue trabajando, sigue procurando acercarse a un estado de mayor felicidad y de mayor equilibrio, que es el estado del progreso del espíritu, que es el que todos venimos a hacer aquí. Así pues, espero que haya quedado más o menos clara la explicación, y ahora, dándoles las gracias por la atención, vamos a pasar, digámoslo así, a las preguntas. Pero antes de pasar a las preguntas, vamos a pasar un vídeo que va a promocionar la conferencia del próximo mes, que ofrecerá en estos mismos locales nuestro compañero José Ramos. Este vídeo dura apenas un segundo y ahora mismo estamos de nuevo con las preguntas. Hola amigos, quiero invitaros a la próxima conferencia titulada Depresión, causas y soluciones, que se va a impartir el próximo día 18 de noviembre en nuestros locales. Recordaros que en la página web Amor, Paz y Caridad podéis encontrar toda la información y saber que será en vivo, será online, en la cual ustedes desde sus casas, aquellos que no tengan la posibilidad de poderse desplazar, podrán vernos, podrán escucharnos desde sus domicilios. Están todos invitados. El tema de la depresión yo creo que es un tema muy interesante. Se habló de que era la enfermedad del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX. Sabemos, por lo que llevamos de siglo XXI, que todavía ese problema no solo disminuye, sino que todavía aumenta. Entonces vamos a intentar ahondar un poquito en lo que es el pensamiento, en lo que son nuestros hábitos de conducta, nuestros hábitos de pensamiento, y ver cómo esas conductas, esos hábitos, muchas veces nos llevan a situaciones que dañan nuestro organismo, dañan nuestro psiquismo, y es algo que indudablemente hay que analizar y hay que ver las causas y ver, como dice el título de la conferencia, buscar las soluciones. Están todos ustedes invitados y muchísimas gracias. Hasta pronto. Bueno, pues de nuevo aquí con todos ustedes y con los que nos siguen por el chat, y si hay alguna pregunta, pues aquí estoy a disposición de todos. Si hay alguna pregunta por aquí, quería una pregunta aquí, parece ser que hay una pregunta. Yo quisiera saber de dónde salen los sueños, de qué parte salen los sueños. Bueno, le recomendaría una conferencia a ese respecto, pero como a lo mejor no la puede escuchar, pues yo le doy explicación. Los sueños salen de nuestro propio ser, ¿por qué? Porque son representaciones mentales de imágenes de nuestras propias emociones, de nuestros pensamientos durante estado de vigilia, y luego ya, como nos desplazamos cuando dormimos, nuestro espíritu es sacado también al plano espiritual. También en nuestros sueños hay un componente onírico correspondiente a la relación que tenemos con otros espíritus que están en el otro plano de la vida. Nosotros, a nivel de sueño, que tengamos materia, salimos y podemos relacionarnos con un familiar que haya fallecido y pueden ayudarnos. Nuestro espíritu guía o protector nos puede también orientar, nos puede aconsejar determinadas cosas, pero fundamentalmente son cuestiones que quedan en nuestra mente,
propias de nuestras emociones, de nuestros pensamientos. Hay personas, los sueños se dividen en sueños lúcidos o en pesadillas, más o menos esas son las dos grandes clasificaciones. Cuando hay un sueño lúcido, normalmente al final, cuando uno despierta y llega al consciente, porque todo viene de nuestro inconsciente, los sueños salen del inconsciente, que es lo que hemos estado explicando anteriormente, pues cuando el sueño es lúcido, nos despertamos con una sensación de bienestar, de paz, de tranquilidad, de calma. O cuántas veces nos hemos acostado con un problema gravísimo y hemos hecho una oración, hemos pedido ayuda, y al día siguiente por la mañana nos hemos despertado, ¡plum!, se nos ha encendido una bombilla y ha venido la solución de aquello que tanto nos angustiaba y nos agobiaba. Muchísimas veces, ¿no? Pues eso no es casualidad, eso obedece a que en base a ese estado de preocupación hemos salido al espacio y allí se nos ha orientado, se nos ha tranquilizado, se nos ha serenado, y aquellos que nos aman y que nos quieren, que no solamente están aquí, sino que hay muchos más allí, pues aquellos nos ayudan, nos orientan y nos aconsejan. Entonces los sueños son fruto de nuestro inconsciente, pero es nuestro espíritu el que está ahí trabajando, porque el inconsciente forma parte del espíritu, es lo que hemos dicho, en la parte profunda, la fuerza más importante, la conciencia es la fuerza más importante del espíritu, y está ahí permanente y presente. No sé si he contestado la pregunta. Más preguntas. Por ahí parece que había alguna. Ahí, este señor. Una pregunta y una apreciación. La pregunta sería, para nosotros las personas, los seres humanos, el objetivo entonces sería no tener que volver a este estado físico. Si el nivel de evolución es suficientemente importante y aceptable al pasar por aquí un sinfín de vidas, unos más que otros, vida física me refiero, llegará un momento en que ya no dará lugar a volver aquí. Exacto. Ese aprecio yo que es el objetivo, Claro, el objetivo final. Esa sería la pregunta. Y luego la apreciación que hago es que yo era hace muchísimos años muy incrédulo a todo esto, pero cuando empecé a trabajar, que llevo más de 25 años con niños, de 3, 4, 5 años, todos los días, es cuando aprecié y pude confirmar que lo que muchas veces se nos ha dicho, que todos los niños son buenos en el sentido de que todos son nobles y todos tienen... Es relativo, ¿verdad? Es muy relativo. Yo lo hablo y lo digo desde la experiencia. A todos, por supuesto, de la profesionalidad hay que tratarlos con el mismo interés, eso lo tengo muy claro. Pero desde luego, cuando tú ves criaturas de 3 años con unos padres que los llegas a conocer bastante, que es imposible que les transmitan ese nivel de maldad y ese nivel de cinismo, que sí que los hay, niños de 3 años malvados y cínicos, que es lo que estoy diciendo, y desde la experiencia te das cuenta que si te arrastramos, esa criatura de por sí... ¿De dónde has sacado eso? ¿De dónde has sacado eso? Luego es todo lo contrario, luego sí que puedes apreciar que la mayoría sí que son niños pues nobles, pero hay un sector de niños de esas edades que es que nos quedamos los educadores, los profesores perplejos al darnos cuenta ese nivel de evolución, por llamarlo de alguna manera, o de reacciones, de negatividad que les acompaña a tan temprana edad. Muy bien. Empiezo a contestarte por la última y luego contesto la primera. La última. Nuestros hijos son espíritus. Espíritu en evolución. Los hijos de todos, los niños. Quiere decir eso, que un espíritu malvado, aunque sea un niño, es un espíritu malvado. Un espíritu bueno es bueno cuando nace y cuando muere, pero el nivel moral de ese niño es así. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que hasta los 7 años la conciencia no se ha desarrollado dentro. El hombre es el único animal racional, bueno, mejor dicho, el único animal, vamos a dejarlo de racional aparte, el único animal que necesita de 7 u 8 años para que su personalidad consciente esté formada. Todos los animales, cuando nacen, a los pocos días o a las pocas horas, se manejan por sí mismos. El hombre no. El niño, el espíritu del niño, aunque se acopla con el feto, se acopla con el niño cuando nace, en el momento del nacimiento, necesita de 7 u 8 años para que su conciencia, digámoslo así, ya sea plena. Entonces, durante esa primera etapa de 7 u 8 años, el niño puede tener visiones, jugar con amigos imaginarios y desarrolla muchas veces aquellas cuestiones que lleva dentro intrínsecamente. Lo que hemos comentado, su inconsciente aflora su inconsciente, su personalidad, aflora su personalidad. Si es malvada, va a tener actitudes malvadas. Si es de otro tipo, de otro tipo. ¿Qué es lo que frena muchas veces que el niño no saque todo lo malo que es? La ignorancia sobre el medio que le rodea.
porque hay muchas cosas que no conoce, porque si conociera todo lo de su alrededor y estuviera más desarrollado, haría mucho más daño del que hace. Eso lo frena. Y luego, por otro lado, ¿por qué eso es así? Pues eso es así por la función que deben de ejercer los padres. Los padres, en esa etapa de 0 a 8, o 0 a 7, 0 a 9 años, es la etapa más importante de la educación de los hijos. Y tienen la obligación de corregirles las faltas y de potenciarles los atributos, de potenciarles las cualidades. Esa es la base de la educación. Disciplina y amor. No hay otra cosa. Y aquel que no lo ejerce durante esos 8 años, luego ves como hay niños que no han recibido educación ninguna, han recibido formación. Hoy mismo me decían, voy a llevar a mi hijo que tiene 3 años o 4 años a un colegio bilingüe con una serie de formación, me cuesta 1.000 euros, me decía una persona, 1.000 euros, pero lo van a tener allí 12 horas. Y yo le digo, ¿y cuándo vas a ejercer tu función de padre? ¿Te lo va a educar el profesor? Por mucho que sepa inglés, chino, alemán, ¿cómo van a hacer ese niño? Perdón, ¿cómo se va a desarrollar ese niño? ¿Qué estructura psicológica va a tener? ¿Quién le va a corregir los defectos, las malas tendencias, las malas inclinaciones? ¿Quién le va a potenciar las cualidades? ¿Con qué amor van a tratarlo? ¿Con qué disciplina le van a tratar? ¿Qué disciplina le van a aplicar? ¿La del colegio? ¿Con esa es suficiente? ¿O la que yo considero que debo aplicarle porque soy su padre, el que lo conoce, el que ve sus reacciones, el que sabe, porque está con él, qué es lo que debo de hacer? Entonces, es muy importante. Entonces, nuestros hijos son espíritus y como tales manifiestan lo que llevan. Entonces, ese periodo es tan delicado de 0 a 8 años que como no se haga bien, los padres tienen una enorme responsabilidad, porque el hijo viene con esos padres por un motivo, no viene por casualidad, ha elegido a esos padres por una circunstancia que se explica en las leyes de la reencarnación, no lo vamos a explicar ahora, y viene con un motivo, porque necesita de la ayuda de esos padres en eso, para corregir esas tendencias negativas. Bueno, la pregunta es, la primera pregunta, el objetivo no es evolucionar espiritualmente y olvidarse de la reencarnación, es que para eso nos queda todavía muchos miles de años, cientos de años. El objetivo es el progreso espiritual del espíritu, progreso espiritual. ¿Y ese progreso espiritual qué comporta? Desarrollo moral, desarrollo intelectual, desarrollo en todos los atributos divinos que he explicado, el amor, el perdón. Conforme tú vas creciendo en esos atributos, tu conciencia va despertando, te vas fortaleciendo. Y llega un momento determinado en que las existencias van dejando de ser necesarias. Llega un momento determinado en que reencarnas en mundos superiores a este, donde la materia es menos densa, menos grosera, porque tú ya no estás tan materializado. Es tu espíritu el que domina tu vida, el que controla tu materia. Eres tú mismo, conscientemente, el que diriges tu vida, libre y conscientemente. Ahora estamos mediatizados por muchas cosas, a nivel material, a nivel social, a nivel psicológico. Pero entonces, cuando uno llega a esos niveles, ya se dirige él conscientemente, es libre. Y entonces va reencarnando en mundo, va superando las pruebas, va superando las expiaciones, el sufrimiento que ha tenido lo ha enfrentado de otra forma, lo acepta y lo supera, comprende las leyes de Dios, comprende la justicia divina perfecta, comprende que no hay penas eternas, que no hay ningún Dios que sea vengativo, ni que sea superior a los hombres, todo lo contrario. Dios está muy por encima de nosotros, es una infinita misericordia y nos da las oportunidades que necesitamos en reencarnación para poder progresar. Entonces, es una etapa natural llegar a eso que tú estás comentando. Es decir, con el transcurso de nuestra evolución llega un momento determinado que no necesitamos reencarnar en estos mundos tan groseros, reencarnar en mundos donde la materia es más sutil y donde el espíritu domina ya el control y se relaciona y ayuda a otros y hace su trabajo. Y poco a poco son mundos felices, mundos divinos, mundos de regeneración que existen dentro de la codificación kardeciana y que te lo explica perfectamente cómo se trabaja allí, cómo se hacen las cosas allí. Cuando uno supera eso ya no necesita la materia para progresar porque ha desarrollado todas las experiencias y ha aprobado con éxito la clase en la materia, ya no necesita la materia. Somos eternos y el espíritu que está creado a imagen y semejanza de Dios sigue evolucionando pero a nivel espiritual, sin necesidad de materia. ¿Y qué hacen entonces? ¿Se sientan a tocar la lira? No se sientan a tocar la lira. Trabajan más que antes. Colaboran en la creación divina. Se sacrifican. Se convierten en espíritus angélicos, espíritus perfectos. Y de vez en cuando llega uno y dice, este mundo que está creado, yo me voy a encargar de que ese mundo progrese y evolucione. Yo con otros millones de espíritus que me van a acompañar. Y se convierte en el gobernador de ese planeta.
Y es el encargado durante milenios, ese espíritu es el encargado durante milenios de procurar que esa humanidad que empieza a progresar llegue en su evolución a conseguir una liberación, a conseguir pasar las etapas y ayudarles con otros espíritus y a darles su ejemplo. Y llega la casualidad en que él dice, mira, es conveniente un cambio, porque este mundo está todavía materializado, no tienen unas reglas fijas, están viviendo en la violencia, en el odio. Y viene y reencarna, ese espíritu que ya es perfecto, que ya está liberado de las reencarnaciones, viene y reencarna. Y le cuesta un montón reencarnar, porque hace milenios que dejó de reencarnar. Y viene y se compromete, y viene en una materia, y da un ejemplo. Y todo el mundo lo ve, y todo el mundo lo entiende. Y con 3 años en la vida física, dicen, pero ¿cómo este hombre, que ha estado 3 años, que nace en una aldea de Nazaret, es capaz de dividir la historia? ¿Qué ha hecho este hombre? ¿Qué influencia tiene? ¿Qué medios de comunicación servían a sus intereses? ¿Qué televisiones propagaban sus ideas? Un espíritu perfecto, que es el gobernador de este planeta, Jesús de Nazaret. Esa es una tarea de los espíritus angélicos, que existen en otros planetas. Vienen a cambiar la historia moral de un planeta. Vienen a ayudar, junto con otros millones de espíritus que vienen con ellos, comprometidos a hacer evolucionar a las humanidades atrasadas como nosotros. Y nos dan ejemplos y nos hacen cambiar la forma de ser, porque tenemos ahí un modelo, es el modelo de mayor conciencia que podamos entender. Un ser perfecto, un ser angélico, no es Dios, es un ser angélico, un ser perfecto. Y como Él, existen millones en el universo. A eso se dedican, a ayudar a los que están por debajo de ellos, porque ellos saben que a ellos también les ayudaron, porque ellos saben que ellos empezaron como nosotros, en el barro de la ignorancia. Y tuvieron que sufrir, tuvieron que progresar, todos iguales ante Dios, en la vida y en la muerte. Y los espíritus superiores, como son conscientes de esa realidad, cuanto más avanzados están, más amor y más entrega tienen, y lógicamente más se sacrifican por aquellos que están por debajo de nosotros. No sé si te he explicado un poquito. Una pregunta del chat, ¿no? Los espíritus no retroceden, no existe la involución, pero existe el estancamiento. Es decir, si yo no quiero progresar, pues yo me quedo como estoy. Yo no retrocedo, yo no involuciono, pero ¿qué es lo que ocurre? Si yo me quedo como estoy, en un estadio en el que no hago nada por mejorar, ¿qué es lo que ocurre al final? Al final el dolor y el sufrimiento hablan, porque no hacemos lo que hemos venido a hacer. No cumplimos con los trabajos, con los retos, con los objetivos que nuestro espíritu nos demanda. Y es que necesitamos progresar porque no somos perfectos. Y entonces hay una serie de impedimentos que son nuestras imperfecciones que están condicionando nuestra vida, que nos hacen hacer daño a los demás, muchas veces apenas sin darnos cuenta, otras veces conscientemente, y eso nos está perturbando. ¿Qué es lo que ocurre? Que en relación con los actos negativos que hacemos, nos vemos perjudicados y recibimos el mal que hacemos a los demás. Y entonces llega el dolor, llega el sufrimiento, en esta vida o en la próxima. Y se ven vidas de dolor, cuadros extraordinarios de gente que dice, ¿por qué, Dios mío, tengo que pasar yo por todo esto? No hay justicia divina. Si está pasando por esa situación es porque anteriormente sembró las causas que esa situación provoca. La ley de causa y efecto es perfecta, la justicia divina es perfecta. Entonces el espíritu no involuciona, no retrotrae, no retrocede, tiene siempre el nivel que ha alcanzado, pero se puede estancar y puede pasar muchas vidas de dolor y de sufrimiento estancado, pero es de libre albedrío. La mayor grandiosidad de comprender las leyes espirituales es comprender que somos seres morales, es decir, que nuestra conciencia nos dicta lo correcto y lo incorrecto, y hay veces nos equivocamos, y somos seres morales, somos seres que necesitamos comprender el camino hacia el bien para abandonar el camino del mal. Y en función de cuando vayamos entendiendo esas circunstancias, es como vamos alcanzando mayores niveles de felicidad, de salud, de bienestar, y sobre todo que forjamos en nuestra vida, aquí ahora, con nuestros actos y nuestros pensamientos, estamos forjando el destino del mañana. Somos nosotros en base a nuestro libre albedrío, nadie nos obliga, No hay leyes, no hay fatalismo ciego, no hay condicionamiento, no hay determinismo, hay libertad. Y la libertad que Dios concede al espíritu para que haga aquello que considere oportuno. Ahora bien, existe responsabilidad. En base a lo que haga, así te viene. Entonces, no existe esa situación de la involución, pero sí existe el estancamiento.
Más preguntas. Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Compañeros que nos están viendo desde los países de Latinoamérica. Bueno, yo estaba preguntando por qué la humanidad está enfermando cada vez más. O sea, que se ven muchas enfermedades que están saliendo, enfermedades raras, que hasta ahora no se conocían. Yo me pregunto, ¿esto se debe a causas kármicas que tenemos pendientes por resolver o es nuestra actitud egoísta que podríamos mejorar la situación y no hacemos caso? Hombre, se debe a todo un poco. Se debe a todo un poco. Sí, vamos a ver, puedo dar algunas explicaciones. Por ejemplo, antiguamente la peste era una enfermedad que arrasaba millones de personas, y era fruto de la falta de higiene, por ejemplo. Igual como eso, muchísimas enfermedades. Por ejemplo, hay enfermedades que aparecen en la humanidad en un momento determinado y luego son, con la investigación, el trabajo de la ciencia, son solucionadas, se solucionan y ya pasan a ser una anécdota. Sin embargo, ahora efectivamente hay muchas enfermedades crónicas, hay muchas enfermedades degenerativas, como el Alzheimer, que no tienen cura, como el cáncer, que se ha avanzado muchísimo, es una enfermedad que está en retroceso en el sentido de que se ha avanzado muchísimo. El Alzheimer está realmente empezando a trabajarse, ya conoces, también ya se conocen las causas que lo provocan, pero todavía no se ha llegado a la etiología de poder tener digámoslo así, una solución sobre el problema, ¿no? Entonces, las enfermedades que acontecen, muchas veces acontecen porque en los momentos en los que nos encontramos, estamos en un momento de transición, de cambio de ciclo. Y las personas se encuentran muy desequilibradas. Las personas, si ustedes se dan cuenta, la mayor, según las estadísticas, la enfermedad más diagnosticada en los últimos 10 años es la depresión. Hay 500 millones de personas en el mundo, 500 millones de personas en el mundo diagnosticados de depresión. ¿Qué significa eso? Pues significa que las enfermedades mentales, como la depresión, están condicionando la vida de los humanos. ¿Por qué? Pues porque estamos en unos momentos en los que hay un cambio de ciclo, un cambio de pasar de un mundo de expiación y prueba a un mundo de regeneración. Y el espíritu está haciendo, manifestándose, la necesidad que tiene de progresar, de cambiar. Y si la persona no quiere cambiar y no quiere progresar, se produce un disturbio, un desencuentro entre lo que quiere el espíritu y lo que la materia hace. Porque no escuchamos a nuestro espíritu, no escuchamos nuestra conciencia. Entonces, ese desequilibrio entre el espíritu y la materia muchas veces lleva a una depresión de tipo espiritual. No es una depresión provocada por la falta de trabajo, por la falta de un ser querido que ha fallecido, por un desengaño amoroso, que muchas veces las depresiones tienen ese tipo de orígenes, o por el alcoholismo, o por la droga, que muchas veces son el origen de la depresión. Son depresiones mucho más profundas, sobre el sentido de la vida. La gente no encuentra sentido a su vida porque como centra su vida en lo material y no quiere ver ni valorar que es un espíritu encarnado, que trasciende la muerte física y que debe intentar comprender qué hace aquí y por qué está aquí, pues lógicamente no le da importancia a las leyes de la vida, las importantes, las que realmente nos hacen mejores. Y entonces se produce ese desequilibrio, porque todos venimos a la Tierra con algo para hacer, sea más importante o sea menos, eso no importa. Pero todos venimos con un trabajo. O sea, en el momento en que no lo hacemos, el desequilibrio se produce. Porque nuestro espíritu sabe que está teniendo una oportunidad única que nos han ofrecido, porque no todo el mundo reencarna cuando quiere. Esa es otra. Muchas veces estamos años y años y décadas, o cientos de años. Hay espíritus que están cientos de años para que les den la oportunidad de reencarnar. Y no lo consiguen, por deméritos del pasado. Y necesitan reencarnar para pagar deudas del pasado y para hacer las cosas. Y luego vienen aquí y en vez de hacer lo que tienen que hacer, no lo hacen, se endeudan todavía más. Y eso les produce un desequilibrio mental y espiritual terrible. Entonces sí, hay un poco de todo. Más preguntas. Bueno, pues si no hay más preguntas, yo me gustaría, bueno, ya ven aquí la conferencia del próximo mes, Depresión, Causas y Soluciones, que hará nuestro compañero José Manuel Meseguer, el día 18 de noviembre, y están todos ustedes invitados. Damos las gracias a los seguidores de YouTube y damos las gracias a todos ustedes por venir y sobre todo por la paciencia que han tenido al escucharme. Entonces, hasta la próxima.